SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, efecto dominó, la crisis de Ucrania, la pandemia y la sequía pueden provocar una hambruna global y una crisis soberana. A potential food crisis is looming. Se avecina una potencial crisis alimentaria. El precio de los alimentos y la energía ya estaba alto antes de la guerra. Los países con ingresos bajos vieron la factura alimentaria subir un 20% en 2021, un aumento de 120.000 millones de dólares. Desde principios de enero, según el Consejo Internacional de Cereales, los precios del trigo han subido hasta un 31% antes de caer y después han subido un 28% en la última semana. 3 crisis globales y una hambruna. La combinación de la guerra, de la pandemia y del calentamiento global han disparado el precio de los alimentos y disparan el número de población hambrienta. Las cifras hablan por sí solas hasta el punto de que hoy el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la FAO y el G20, todos esos organismos han elaborado un comunicado conjunto para dar la voz de alerta. La guerra ha disparado el precio de los alimentos básicos porque Rusia y Ucrania son el granero de Europa. Producen prácticamente un tercio de los cereales que se consumen en el tercer mundo. Los alimentos básicos, desde que comenzó la guerra, se dispararon un 20% en 10 días. Se dispararon alimentos como el trigo hasta el 31% en el conflicto. Y ese solo es el primer factor, la guerra. El segundo es la pandemia. La pandemia rompió las cadenas de suministros hasta el punto de que los fertilizantes que tienen que ser transportados y que se construyen fundamentalmente a partir de gas natural se han disparado por 3 desde el año 2020. En apenas 2 años han triplicado su precio. Y para colmo, vivimos un calentamiento global con la peor sequía de los últimos 1.200 años. Esto es ahora mismo el paisaje que amenaza con generar un efecto dominó. Primero, de países que no pueden pagar la factura de la comida y segundo, con países que no pueden pagar la factura a secas, la de su deuda, que pueden caer en un efecto dominó de quiebras corporativas. Hoy este paisaje genera una alerta, la del Fondo Monetario Internacional, que, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy ha emitido un comunicado conjunto en el que literalmente da un grito desesperado, una voz de alerta. Pedimos a la comunidad internacional que apoye urgentemente a los países vulnerables mediante acciones coordinadas, desde la entrega de alimentos de emergencia hasta el apoyo financiero e incluso el aumento de la producción agrícola y de comercio. Esa es la petición que hacen literalmente el FMI y el Banco Mundial. En ella advierten de una crisis urgente y de un serio riesgo de hambruna internacional y piden medidas internas e internacionales. En cuanto a esas medidas de política doméstica, el FMI asegura que hay que conceder subsidios a los agricultores para que puedan soportar los incrementos de precio actuales, incluyendo redes de apoyo para los trabajadores más pobres. En cuanto a las medidas internacionales, los organismos piden terminar con ciertas restricciones al uso de fertilizantes y exigen no restringir la ayuda humanitaria para la compra de alimentos a través de la FAO. Es crítico dar apoyo coordinado a los países con inseguridad alimentaria, concluye un comunicado que firman tanto el FMI como el Banco Mundial, la FAO, la Organización Mundial del Comercio y todos los miembros del G20, incluido España. Hay, a partir de aquí, 2 enormes riesgos y 2 mecanismos de contagio. El primero es el de la subida de los precios de energía y agrícolas. Eso puede tumbar a los estados y, de hecho, eso está ocurriendo ya, advierten organismos como el propio Banco Central Europeo. Christine Lagarde. La guerra entre Rusia y Ucrania tendrá un impacto directo en la actividad económica y en la inflación a través del aumento de los precios de la energía y de las materias primas, la interrupción del comercio internacional y una caída de la confianza. El alcance de estos efectos dependerá de cómo evoluciona el conflicto, del impacto de las sanciones actuales y de posibles medidas adicionales. El efecto dominó en lo agrícola parece haber comenzado ya. La guerra de Ucrania y de Rusia ahora mismo ha cerrado la exportación de cereales como el trigo. El Líbano
importa el 50% de su trigo desde Ucrania. La mitad de su producción no llega, así que la mitad de lo que se comía en Líbano se ha dejado de comer. En Túnez, las importaciones son el 42% del total. En Yemen, las importaciones son el 22% del total. Así que países como Yemen están dejando incluso de dar alimentos a los más necesitados. Los programas de asistencia en alimentación están menguando en cantidades. Tenemos este primer impacto y este primer contagio, el contagio de una subida de precios agrícolas y una hambruna ahora mismo amenazando al tercer mundo. Coordinadora de Justicia Fiscal para Intermón Oxfam, Susana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Esta hambruna de que advierten hoy el Fondo Monetario, la FAO, el Banco Mundial, el G20, ¿es una realidad o es solo una amenaza? Es una realidad que puede empeorar. Lo que hemos visto es que en muchos países se juntan y se combinan varios elementos que hacen que la situación sea muy difícil. Además de la crisis de la pandemia y de los efectos que han supuesto para muchos países, se añaden también en algunos países, como en África Oriental, las sequías son tremendas, y ahora se juntan también con los efectos de la crisis por la escalada de los precios de los alimentos y de las materias primas, sobre todo energéticas. Y hay que pensar que son los hogares más pobres los que sufren directamente por estas condiciones, cuando se elevan de forma tan rápida los precios, o cuando hay restricciones también en la producción de alimentos que les llegan con menores cantidades. Así que lo estamos viendo ya en muchos de los países, y el riesgo es que si no se toman medidas puede empeorar considerablemente para muchos hogares muy vulnerables ya. La última vez que vimos esta situación fue en el año 2010. Hubo entonces revueltas políticas, revueltas del hambre. ¿Esta hambruna puede desestabilizar ahora políticamente de nuevo el tercer mundo? Una de las preocupaciones que tenemos es justamente que las condiciones que se están dando son un indicador muy importante de desestabilización social. Lo que vimos en 2010, justamente como indicabas, es un contexto muy parecido al que estamos viendo ahora. Es decir, una subida muy importante de los alimentos, escasez también de algunos alimentos, lo mismo con las materias primas energéticas, y esto lo que hace es que el descontento social en estos países, de una capa de la sociedad muy vulnerable, pueda acelerar el descontento muy rápidamente. Y sí es una preocupación que estamos viendo, es una preocupación también porque se está sintiendo en la calle ya en muchos países donde empieza a haber movilizaciones, en América Latina o en el norte de África, en el norte de África, pero también lo que estamos escuchando es que hay una preocupación que coincide también por parte de los organismos internacionales, que sienten la urgencia, o al menos están planteando la urgencia de dar respuestas para evitar que las condiciones empeoren y el descontento social pueda amplificarse. Lo que vamos a ver en esta semana de reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial es si esta preocupación se convierte en un plan de acción y de realmente sean esas respuestas de forma ágil, o lo que está priorizando son los intereses o las preocupaciones de los países más ricos. Pues ahora mismo esa es la clave. Millones de personas amenazadas de caer en la hambruna, millones de personas en estos momentos en riesgo, y decenas de países que pueden vivir este efecto dominó. Susana Ruiz, coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Este es el impacto internacional de una subida en los precios de la energía y en los precios de los alimentos. Pero esa subida no es solo internacional, y este impacto no es solo internacional. Cuando la competencia aumenta por hacerse con el trigo, por ejemplo, España también tiene que pagar más. Cuando la competencia aumenta por hacerse con el fertilizante, y España consume enormes cantidades de fertilizante, España también tiene que pagar más. Así que esto es lo que estamos viviendo aquí. Hay también un efecto local en lo agrícola. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y ese efecto lo cifra UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, cifra exactamente cuánto han subido las electricidades, los fertilizantes y, lógicamente, los alimentos. Sí, vamos a repasar algunos ejemplos de cómo se han disparado el precio de algunas materias primas para el sector agroalimentario. En la energía, por ejemplo, el precio del gasóleo que paga el agricultor se ha duplicado en un año hasta costar 1,40 € el litro. El precio de la luz que se usa en las infraestructuras de riego se ha multiplicado más que por 5, ha pasado de 5 a 24 céntimos el kilovatio hora, y el de la electricidad que se utiliza para la fabricación de piensos se ha duplicado. Ahora la tonelada cuesta 6 euros. Además, aquí en la fabricación de piensos hay que sumar el encarecimiento de la cebada,
cebada, del trigo y de la soja. Todo esto hace que el precio de los piensos se haya disparado un 60% en el último año y un 30% solo desde el inicio de la guerra. Y más materias primas, los fertilizantes nitrogenados prácticamente han duplicado su precio y los productos fitosanitarios han subido de una forma muy desigual, entre un 5 y un 70%. ¿Y cómo se traduce todo esto en el coste de la producción de alimentos? Pues según UPA, el encarecimiento de las materias primas puede suponer un sobrecoste del 150% en el caso del cerdo, entre 30 y 35 euros más por cabeza, casi el 60% en el cultivo de maíz, entre 400 y 500 euros más de coste por cada hectárea, y los costes se multiplican por 4 en el caso de la leche, cuya producción ha pasado de costar menos de un céntimo por litro a 3,2 céntimos. Así que ahora mismo lo que tenemos es una crisis alimentaria en el tercer mundo, en los países más pobres, y una crisis de sostenibilidad en los países más ricos, porque los agricultores pagan, como estábamos escuchando, el doble por el gasóleo, 5 veces por la luz, más el 60% más por cebada o trigo, y no están ingresando más. Ellos no están ingresando ese diferencial. Así que tenemos una crisis de hambruna global y tenemos una crisis de sostenibilidad y de modelo local. Y este es el primer dominó, el agrícola. Hay un segundo, y es el de el contagio financiero. Los países afectados están pagando tanto precisamente por esos alimentos. Y segundo, viendo cómo suben los tipos de interés y pagan tanto por su deuda que algunos de ellos pueden empezar a caer. La subida de tipos de interés continúa, según explicaba la propia Christine Lagarde. We judged that the incoming data since our last meeting reinforce our expectation, diciendo que se refuerzan las expectativas de subir tipos y de retirar los estímulos de política monetaria. Y el efecto dominó financiero parece haber comenzado ya. El 60% de los países pobres ahora mismo está en situación de tensión financiera, es decir, en dificultades para pagar su deuda. Esos 60% de países en tensión financiera son la enorme mayoría de los 70 países que ya tuvieron que pedir aplazamientos en sus pagos, en sus deudas durante la pandemia. Estamos hablando de países como Sri Lanka, que el pasado martes quebró. Incapaz de pagar, con una inflación del 17,5%, debe 7.000 millones solo este año, 1.000 en julio, y tiene 2.000 de reservas. Debe 7.000 millones este año, tiene 2.000 para pagar. Está ya en situación de quiebra precisamente por la subida de tipos. Ocurre lo mismo en Pakistán, donde la inflación es el 12,7%. Ocurre lo mismo en Egipto, donde la inflación supera el 20%, su moneda se ha devaluado un 14% este mes y la deuda allí es de 20.000 millones de dólares. Es el segundo país que más debe, solo por detrás de Argentina. Así que empieza a haber un efecto dominó de países que quiebran y la posibilidad de que haya, hoy decía el Fondo Monetario, decía Kristalina Georgieva, un mundo roto en dos. This double crisis, pandemic and war, and our ability to deal with them, porque la capacidad de gestionarlo ahora mismo nos enfrenta al riesgo de fragmentar el mundo en dos. En dos bloques económicos, geopolíticos, con distintos ritmos de crecimiento y amenaza con anular la reducción de la pobreza que se había conseguido. En 7 semanas se ha retrocedido lo que se había avanzado en 7 años, dice. Y se ha borrado todo lo que se había avanzado en los últimos 2 años. Así que ahora mismo el riesgo es literalmente el de un efecto dominó también financiero. Hay un efecto agrícola que hemos leído y una posibilidad de que un país quiebre y caiga otro y otro y otro. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Podemos tener ese efecto dominó? Sri Lanka ha sido el primero en caer. Pakistán, Egipto, ¿pueden venir después? Pueden venir después. De hecho, como decía el economista Dorbus, uno de los macroeconomistas más famosos del siglo XX, en economía las cosas tardan en llegar y luego cuando se producen son mucho más rápidas de lo que uno se espera. Y es que nosotros llevamos básicamente
2 años sorprendidos de que los emergentes y los países en desarrollo estén aguantando tan bien este aumento espectacular de la deuda, primero generado por la pandemia y después alertando de que la subida de tipos de interés podía generar esas reacciones. Y aquello no llegaba, lo cual era muy buena noticia, pero estamos empezando a ver, el caso primero es el de Sri Lanka, hay que mirar país por país, pero tenemos que estar preparados para que las instituciones multilaterales actúen para esto, que es para lo que están diseñadas. Lo que pasa es que hay un problema con que China ahora mismo es uno de los acreedores más importantes de muchos de estos países y no juega en el Club de París, digamos, que es el foro multilateral para gestionar o reestructurar los impagos de las deudas soberanas cuando llegan. Estamos viendo un nivel de deudas del 256% del PIB mundial. Porque la gente nos entienda, debemos el triple de lo que fabricamos o de lo que producimos cada año. No habíamos visto un nivel de deuda semejante desde la Segunda Guerra Mundial ni desde la Primera Guerra Mundial. Y China es efectivamente el primer prestamista. ¿Quién tiene un problema aquí? ¿Aquí tienen un problema los países que caigan o aquí tiene un problema China que va a dejar de cobrar todo lo que ha prestado? No, a ver, esto vamos por partes. El nivel de más del 250% de deuda es deuda privada, digamos. Aquí la deuda privada se puede gestionar de una manera un poquito más, digamos, menos traumática para el sistema internacional, ¿no? Es decir, hay impagos, hay quiebras, eso es doloroso para quien la sufre, para las empresas, para los particulares, pero aquí el tema gordo es el aumento de la deuda pública, ¿no? Que no es tan elevado, soberana, exacto, la que emiten los países. Por ejemplo, en España tenemos en torno al 118% del PIB. Evidentemente, nosotros, los países que emitimos moneda fuerte y tenemos bancos centrales potentes, no tenemos ese problema. Los emergentes sí la tienen, ¿no? Pero estamos en niveles que son más bajos, pero que pueden ser insostenibles porque al subir los tipos de interés, como has comentado, hay un flujo de capitales hacia Estados Unidos, que es más seguro, y ahí hay problemas. En términos de acreedores, la dificultad que tenemos es que China ha ido prestando a muchos países emergentes, sobre todo alrededor de la ruta de la seda, que llamamos, y lo que pasa es que China les presta y luego les pide como aval, pues por ejemplo, un puerto, una infraestructura, y si no pueden pagar, lo que hace es quedarse con ese puerto, con esa infraestructura, y además no está dispuesta a sentarse a la mesa con otros acreedores occidentales, porque cuando hay un problema de impago o de incapacidad de pago, como le ha ocurrido a Sri Lanka, se tienen que sentar los que deben y los acreedores, y hay que buscar la manera de que todos puedan cobrar menos, pero todos puedan cobrar algo. Y si tienes a uno de los actores, que es China, que presta bilateralmente y no se sienta en esas mesas multilaterales, pues podemos tener un problema serio, porque la influencia además de China quedándose con esos activos pues es muy delicada, ¿no? Y ahí viene esa fragmentación del sistema internacional de la que habla de Kristalina Georgieva y que se discutirá en Washington y lleva un tiempo en marcha, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué implica que el tercer mundo empiece a quebrar? Que uno tras otro estos países puedan caer. Bueno, esto es muy grave. Aquí el problema suele ser cuando hay una quita en el principal, ¿no? Un default completo, un default parcial. Y esto significa que cuando un país no puede pagar su deuda, normalmente los mercados financieros internacionales no le quieren volver a prestar. O sea, Grecia 2010, para que nos entendamos. Y eso pues genera una contracción automáticamente del gasto público, porque no lo puedes financiar, y eso genera pues mayores niveles de pobreza, de digamos menores servicios públicos, en un contexto además, como habéis comentado, de aumento del precio de los alimentos, que es particularmente sensible. O sea, que son malas noticias, y aquí es donde se va a demostrar de nuevo que el multilateralismo y las organizaciones cooperativas internacionales, que están de capa caída, pues se sirven para algo, siempre que podamos gestionarlo, ¿no? Porque el Fondo Monetario, que tiene muy mala fama en algunos lugares, es una institución que hemos inventado para que a los países les preste cuando no les quiere prestar nadie más, ¿no? Pues Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Todo esto es lo que hay de contagio agrícola, lo que puede haber de contagio financiero y todavía nos queda por ver el impacto de el origen de todo esto. Y el origen es Rusia, donde hoy ha hablado Putin para negar que su economía esté sufriendo y para decir sufren los demás, como él mismo había predicho. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду diciendo Estados Unidos y Europa querían estrangular nuestra economía, aquí hay un efecto boomerang, las sanciones no han sido en vano y nuestros indicadores siguen siendo fuertes. Se deteriora, dice, la dinámica económica de Estados Unidos y de Europa.
как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Este es el argumento de Rusia, el de que las sanciones dañan menos a Rusia de lo que dañan al resto de economías internacionales. Victoria García, este es el argumento de Putin, no necesariamente el del Banco Central ruso. Mientras Putin se dirigía a los rusos para asegurarles que las sanciones de Occidente no habían tenido el efecto deseado de estrangular a la economía rusa, diciendo que Europa lo iba a pasar peor porque no podría conseguir el gas y el petróleo que trae de Rusia de otros lugares a ese precio, lo que va a provocar, dice el presidente, un encarecimiento aún mayor de los precios que en Rusia, aunque allí van ya por un 9% de subida y una inflación cercana al 18%. Pero después del presidente habló la jefa del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, y ella ofrecía un panorama totalmente diferente. Efectivamente, nuestra economía está entrando en un periodo muy difícil de cambios estructurales asociados con las sanciones. Primero afectaron mucho y mal al mercado financiero, pero ahora están comenzando a afectar cada vez más a los sectores reales de la economía y de la propia sociedad rusa. Dice la gobernadora del Banco Central que la economía rusa no puede vivir eternamente de sus reservas financieras y tiene que reposicionarse ante las sanciones internacionales. Ahora mismo, sobre la mesa está la posibilidad de que Rusia quiebre. El calendario ha echado ya a correr. El próximo día 25 termina el periodo de gracia que se le ha dado al país para que repague sus deudas. Rusia dice esto no le afecta, pero ahora mismo está a punto de entrar en quiebra, algo que no vivía desde los bolcheviques. Y es verdad que Rusia tiene dinero en cuentas para pagar las deudas que tiene pendientes, pero también es verdad que ese dinero está congelado y que no se puede pagar. Así que quedan 7 días aproximadamente para que Rusia sea declarada como default, como una quiebra por parte de Moody's, de Fitch y de Standard & Poor's. Las tres se preparan, también el Fondo Monetario Internacional, diciendo que ya no se ve la quiebra de Rusia como algo improbable. Russia has the money to service its debt, but cannot access it. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.